Capítulo 8. La tesorería de Dios. ¿Se le puede quitar el botín a los guerreros? ¿Puede el cautivo ser rescatado del tirano? Pero así dice el Señor: si al guerrero se le arrebatara el cautivo, y del tirano se rescatara el botín, contenderé con los que contienden contigo, y yo mismo salvaré a tus hijos. Isaías 49, 24 y 25. A sus 18 años, un amigo llamado James entró en un trance en el que fue transportado a un sitio espiritual espantoso. Había personas encadenadas a las paredes y retorciéndose de dolor. El oro precioso que él sabía que pertenecía al Señor estaba encerrado en cajas. Los demonios se aferraban a las promesas proféticas que claramente pertenecían a Jesús. James se preguntaba dónde estaba, y se le mostró que este lugar profundamente oprimido era un tesoro de Dios que había sido capturado y puesto en el segundo cielo. Al principio esto lo confundió, ya que dicha esclavitud prevalecía allí, como si el enemigo fuera el dueño de todas estas personas, recursos y llamados que claramente pertenecían a Dios. James comenzó a interceder, orando para que el enemigo devolviera lo que era del Señor legítimamente, y comenzó a manifestar una autoridad espiritual inusual, que no era acorde a sus 18 años. Él hizo un acuerdo con el Dios del cielo y Dios comenzó a responder a sus oraciones. El enemigo hará todo lo posible para atrapar y esclavizar. No puede crear nada excepto problemas y confusión. Depende de nuestra débil voluntad humana para poner en peligro o abrir la puerta al pecado, y luego se abalanza sobre esta abertura y la utiliza para su propia ventaja. El enemigo opera secretamente y con malas intenciones. Como los terroristas involucrados en la tragedia del 11 de septiembre del 2001, estos terroristas no usaron tecnología nueva para destruir las Torres Gemelas. Ellos no contrabandearon armas de destrucción masiva porque probablemente no tenían acceso a ellas. Lo que crearon fueron estrategias para emplear nuestras propias armas en contra nuestra. Fueron las escuelas de aviación de Estados Unidos y aprendieron del sistema de aviación de vuelos del país. Luego, secuestraron 4 de nuestros propios aviones para causar destrucción masiva y debilitar a nuestro país con la amenaza del terrorismo. El enemigo es el amo de la explotación y del engaño. Quiere usar los mismos vehículos del ministerio en contra de la iglesia, en contra del tesoro hermoso y precioso que Dios está dando a luz. El enemigo usa 9 partes de verdad mezcladas con una parte de mentira y expande su dominio al hacer que aquellos que hacen concesiones acepten estos engaños. Es verdaderamente increíble lo astuto que puede ser Satanás, con la correa corta y los recursos limitados que Dios le ha permitido. Dios nunca le dio nada. Satanás gana terreno e influencia al manipular y controlar a los humanos, a quienes Dios les ha dado talentos, dones y una medida de gracia para el éxito. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios comienza a despertar corazones alrededor del mundo? ¿Qué pasa cuando una generación entera comienza a entrar en un acuerdo con Dios en vez de un acuerdo con sus deseos pecaminosos? El enemigo es desplazado, porque sus únicas herramientas y recursos son aquellos pecados que los humanos renuncian. Por este motivo, Dios aborreció a Esaú. Él desperdició y perdió la herencia que no solo le pertenecía a Esaú, sino también al gobernante del cielo. Cuando despreciamos nuestros dones y talentos, despreciamos al mismo Dios. Entramos en un acuerdo con nuestra propia carne, lo que le da poder al enemigo para obrar a través de nuestros dones y habilidades. Incluso algunos que son vistos por los demás como cristianos maduros son culpables de despreciar su herencia espiritual. Por otro lado, el panorama general es que Dios tiene un reino a su disposición. Nunca ha perdido ante el enemigo, ni siquiera una porción de lo que era significativo para él. Además, Dios tiene la capacidad de crear, inspirar y dar frutos. No hay duda de que deben darle celos al enemigo cuando Dios les garantiza éxito y productividad a los humanos. También debe ser una gran desilusión para Dios cuando sus hijos tratan de imitar la menor productividad mundana que surge de la manipulación y del engaño. La clave para ganarse la entrada al depósito del cielo y recuperar lo que le pertenece a Dios es alinearnos con su voluntad y estar de acuerdo con Él sobre lo que es de Él. Si dejamos de renunciar a nuestros derechos y nos entregamos a Él, conseguiremos todo lo que Él tiene disponible para nosotros. Un reloj Rolex de regalo. Después de la segunda visita del ministro de las Finanzas, me desperté a la mañana siguiente y me reuní con la familia con quien me había quedado, quienes ya estaban despiertos. Su hijo menor me saludó, lleno de emoción.
Sean, tuve un sueño sobre ti anoche, me dijo. Un hombre te daba un reloj y era un Rolex. Dijo que podrías decir una hora nueva con él. El sueño de este niño de 7 años entró al fondo de mi corazón. Había visto un reloj Rolex solo unas cuantas veces en mi vida. Casi podía recordar una característica distintiva en la cara del reloj, una insignia con forma de corona. Para ser honesto, no me podría haber importado menos la marca real del reloj, pero la imagen simbólica del Rolex era hermosa para mí. Entonces, en mi espíritu escuché al Señor decir: estoy coronando tu tiempo con mi propósito. No entendí esta declaración, pero sonó poética y elegante, y en mi corazón me regocijé con lo que dijo. Se sintió como una invitación. 2 meses después di un discurso en una conferencia en Idaho. Cuando regresé a casa recibí una llamada de la anfitriona de la conferencia. Ella preguntó: ¿recuerdas ese reloj que recibimos en la ofrenda? Todos oraron y sintieron que debías tenerlo. ¿Oraste por eso? Tomado por sorpresa pregunté: ¿qué reloj? Esta era una revelación nueva para mí, no había oído nada al respecto. No te lo dije, dijo ella, es un Rolex. Lo hemos valuado y es real, sentimos que tenemos que dártelo. ¿Dios te ha hablado algo sobre un reloj? Estaba impactado. Tener un Rolex no significaba nada para mí en lo físico, pero el mensaje espiritual que Dios me había enviado era de gran importancia. Parecía que Dios estuviera volviendo realidad el sueño del niño de 7 años, enviándome un mensaje muy serio. Recordé las dos frases que había escuchado. Aprenderás a decir la hora nueva y coronaré tu tiempo con mi propósito. Ella se ofreció a llevarme el reloj a otra conferencia en Albany, Oregon, donde tenía programado hablar. Al principio no se lo dije a nadie, estaba impactado con la noticia. Luego, 2 semanas antes de que fuera a recibir el reloj, asistí a una reunión en la Casa Internacional de la Oración en la ciudad de Kansas. Una mujer que no conocía se acercó y me profetizó: veo a Dios poniendo un reloj Rolex en tu muñeca, es dorado y plateado. Él hace esto porque va a acelerar tu hora. Es un reloj de oro y plata, representa los recursos del cielo que vienen a ti de forma acelerada, para lograr todo aquello que Él ha puesto en tu corazón. Esta mujer no había oído mi historia del Rolex, se la había contado solo a 3 personas en forma privada. Me quedé boquiabierto. De repente, me di cuenta de que nunca le pedí que describiera el Rolex. En realidad no sabía cómo lucía un Rolex, no recordaba muy bien el par que había visto, así que esa noche la llamé y compartí la palabra profética con ella. Ella me dijo que el Rolex era de oro y de plata y que tenía una corona en un lado. Quedé impresionado por cómo Dios usaba este objeto físico para hacerme llegar un mensaje espiritual. El espíritu de Esaú. Cuando recibí el reloj estaba asombrado de que Dios me hubiera enviado nuevamente un mensaje a través de un objeto. De forma extravagante e intencional, me enviaba un mensaje usando este reloj, el cual indica cierto estatus en el mundo, pero para mí era la coronación del tiempo. Lo primero que pensé fue vender el reloj para comprar cosas extras para nuestro ministerio o incluso regalarlo a los pobres. Pensé en distintas formas de venderlo y casi estaba listo cuando recibí un regaño fuerte de Dios. Esaú vendió su herencia por la necesidad de provisiones. En otras palabras, tenía hambre y lo aborreció. ¿Vas a hacerme lo mismo? ¡Qué dolor! Entendí que el Señor me había dado una prueba de su amor y una señal profética en el reino físico. Él quería que el reloj me sirviera como un símbolo profético. Entonces me dijo: has sido llamado a poseer en el reino espiritual. En el reino natural, la única vez que se vuelve peligroso es cuando estás satisfecho con lo que posees y te conformas. Todo lo que está inspirado por mi espíritu para tu posesión solo causará que te presiones aún más para alcanzar la meta superior de morar conmigo. Mi corazón estaba abrumado. El reloj cambió toda mi perspectiva y se volvió valioso, no como un tesoro en su valor mundano, para que no fuera un ídolo. Tampoco tenía valor como un recuerdo, para que yo no construya un altar y me conformara. En cambio, el valor del reloj para mí era que mostraba cómo es el amor verdadero de Dios y cuánto más necesito de Él. Me impulsó hacia mi objetivo celestial de estar con Él. Dios no quiere limitar nuestra posesión de accesorios de este mundo, sin embargo, exige que al final nos acerquen a Él. Si no lo hacen, nos distraerán y nos alejarán de Él. Recuerda, nuestro corazón está donde está nuestro tesoro. Algún día Dios puede solicitarme que me deshaga del reloj, algo que me gustaría hacer si me lo pide. Es de Él. Me ha servido porque ha sido una demostración palpable de su amor y comunicación hacia mí. Además, nada sobre la tierra es permanente. No somos eternos en este plano. No obstante, Dios me lo dio y hasta que llegue ese momento lo administraré con gratitud. Cegado por el orgullo. Muchos creen que se han ganado las posesiones de la tesorería de Dios por su propia fuerza, habilidades y poder.
Trabajaron mucho, tenían determinación, lo hicieron posible. Las personas propensas a la decepción leen afirmaciones como estas y piensan, engreídamente, qué terrible es que otros piensen que son responsables de su propia fuerza. Me alegra que yo no piense así. Pero estos mismos individuos caen en el orgullo de la vida. La última vez que fui engañado no tenía ni idea de lo que me había desviado de la verdad. Ese es el propósito en sí del engaño. Nos estamos acercando al regreso de Jesús. Aunque podría no ser mañana, se aproxima. El temor al Señor debe apoderarse de nosotros, puesto que estamos más cerca de esa hora decisiva. Dios libera para su pueblo de pacto la capacidad de producir riqueza como nunca antes. Dios está confirmando su pacto tanto a Jesús como a nosotros. Muchos han probado el éxito y han dejado que su orgullo los ciegue hasta creer que el éxito vino a través de sus propios dones y talentos. Ya no sentir desesperación para que Jesús herede lo que es suyo. Es increíblemente fácil cuando nuestras circunstancias nos protegen con comodidades. Salomón cayó en esa trampa y él es considerado el hombre más sabio de toda la historia. ¿Cómo pudo quien tenía tanta sabiduría conformarse con menos que el propósito máximo del reino? Ocurrió por un motivo. Salomón se conformó, perdió su desesperación por la eternidad y se centró en los placeres de la tierra. Eso me dice que los placeres más fuertes de la tierra pueden ser una falsificación perfecta, incluso para el más sabio de los sabios. Tenemos que estar en guardia para no conformarnos con lo terrenal, incluso cuando se siente espiritual. Dios es sincero en sus intenciones y no tolerará orgullo en aquellos a quienes Él les encarga su inversión para la herencia de su Hijo. Anteriormente mencioné el siguiente versículo, pero analicémoslo otra vez. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Zacarías 4:6. El Espíritu de Dios alentaba a Zorobabel para que terminara la construcción del templo y reconociera que era Dios quien estaba empoderando al hombre y no sus propias capacidades o habilidades. Cuando se trata de la construcción del templo de Dios, Él no escatimará en gastos, no dejará de empoderar a aquellos que ha convocado para la tarea. Es una administración santa de su propósito. Incentivos divinos. Bobby Conner, un amigo con voz profética, incluso afirma que Dios libera en nosotros un incentivo para la administración. Cuando David les consultó a los hombres de Israel y descubrió que el hombre que matara a Goliat recibiría riqueza, la hija del rey y una extensión de impuestos, 1 Samuel 17:25, encontró un gran incentivo para matar al gigante que se interponía en el camino del pueblo de la alianza con Dios. Y como mencioné anteriormente, cuando Salomón construyó el templo, quedó una provisión suficiente para que él se construyera un palacio admirable. A veces nos beneficiamos personalmente cuando preparamos el camino para los propósitos superiores de Dios. Él nos recompensa abundantemente, pero nuestras recompensas no pueden ser nuestra única preocupación. David habría matado a Goliat incluso si no le hubieran ofrecido un incentivo. Lo sabemos porque ya había matado a un león y a un oso que intentaron atacar al rebaño de ovejas que él atendía. Para matar a Goliat, David recibió un incentivo adicional con la oferta de Saúl y con ella se vio obligado más aún a conocer la bondad de Dios. Dios nos da la recompensa de Jesús, además de la gran recompensa que nos espera en el cielo. Mientras nos envía postales espirituales como recordatorios para fortalecer nuestra pasión, estos incentivos no sustituyen a nuestra pasión, sino que generan celo, como lo describe David. El celo por tu casa me consume. Salmos 69:9. Cuando el Señor le ofreció a Salomón darle cualquier cosa que quisiera, Salomón entendió que el incentivo no era lo importante. En lugar de pedirle administrar riquezas o poder, le pidió a Dios la sabiduría y discernimiento. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo, como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Primera de Reyes 3, del 10 al 12. Incluso Jesús recibió un incentivo por obedecer al Padre con todo su corazón. Primero obedeció para complacer al Padre y luego por la herencia prometida. Motivos para administrar. Creo que Dios desea llamar a una generación cuyo deseo no sea otro que discernir su corazón. Como se lo pidió Salomón, Dios declara que nuestra generación no será como ninguna otra sobre la faz de la tierra. El celo por Dios no limitará nuestra administración, nos exigirá más responsabilidad y nos ofrecerá el privilegio de unirnos al cielo.
Si analizamos las generaciones pasadas, vemos con certeza que la riqueza no es la respuesta, ni un recurso. Solamente la presencia libre y permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas puede satisfacer nuestros deseos más íntimos. Cuando estemos desesperados por el corazón de Dios como lo estaba Pablo, atraeremos la abundancia ligada a nuestra dependencia de Dios. Luego, Dios liberará el don de la administración en la medida que Él nos confíe. Un día, mientras oraba, Dios mencionó algo que nunca había considerado. Me dijo: disfruto de administrar los recursos del cielo y de la tierra. He creado a los humanos a mi propia imagen, con el mismo goce de administración. ¿Te diste cuenta de que Dios nos creó para disfrutar de la administración del dinero? Él nos creó para que nos complaciera gestionar posesiones. Este principio es totalmente lacerado por lo demoníaco y el espíritu religioso de la iglesia lo desplaza. Como novia, Jesús pretende que la administración no sea solo una prueba para evaluar y desarrollar nuestro carácter. Él quiere que disfrutemos de unirnos a Él en las finanzas y recursos. Es cierto que una vez que uno comienza a tener un flujo de recursos, la vida se complica en lugar de simplificarse. Todo el que tiene quiere más porque quiere más para sostener la riqueza ya adquirida. Al mismo tiempo, tener recursos a disposición de uno permite la posibilidad de ejercer mayor autoridad, responsabilidad y, consecuentemente, de tener un nivel diferente de unión con los recursos del reino. Muchas personas reclaman más sin considerar las consecuencias. Dios sabe que no siempre puede darnos lo que queremos, porque podríamos no estar listos para la responsabilidad. Aunque sintamos que lo estamos, podríamos llevarnos a la ruina. Si Dios multiplica los ingresos y la influencia de tu negocio, podrías necesitar más empleados, equipamiento y un espacio de trabajo más grande. Si Dios traslada tu iglesia a un edificio más grande, se precisarán más gastos para mantenerlo. Mientras más administras, más responsabilidad se te exige. A quien se le da mucho, se le exige mucho. Si administramos la tesorería de Dios en el nombre de Jesús, ¿cuánta responsabilidad más implica tener las llaves de semejante tesorería? Cada individuo es responsable ante el trono por su uso de los recursos del cielo. No permitas que te obliguen a hacer reverencia a un altar humano para complacer a tu vecino en vez de a Dios. La responsabilidad de la riqueza. Piensa en la poderosa responsabilidad de administrar la riqueza. Conozco a un hombre religioso que tiene empresas multimillonarias y se ha convertido en uno de los hombres más ricos de su ciudad. Todos los años recibe decenas de miles de cartas de personas realmente necesitadas, desde misioneros en otros países hasta madres solteras que nunca tendrán el dinero para pagar cirugías que sus niños necesitan. Estas necesidades lo mantienen arrodillado en oración y él le pregunta a Dios: ¿cómo administro tu dinero? Es un hombre que anhela el corazón de Dios porque sabe que realmente es la riqueza de Dios. Advertencia para los líderes de Dios. Estoy por abordar un tema peligroso, puesto que puede llegar a ser muy desigual. Con mucha frecuencia las personas culpan a los demás, especialmente a los líderes, por sus problemas. Pero el cuerpo de Cristo se enfrenta a otro dilema. Varios líderes de iglesias prominentes han administrado las finanzas de la iglesia con motivos erróneos. Han usado los bienes del reino para explotar a las personas, no para expandir el reino, sino para sus propios planes. En la última década, individuos, iglesias y ministerios cristianos desfalcaron cientos de millones de dólares con fraude. Varios hombres y mujeres reconocidos e influyentes del ministerio se dejaron seducir por oportunidades de negocios ilegítimos. Muchos ministerios, de hecho, recaudaron dinero de sus congregaciones locales o de sus redes de apoyo para invertir más dinero en estas oportunidades que llegaron a nada. ¿Cómo podemos protegernos de fraudes como estos? Es muy simple. Conocerás a los que sirven a Dios por sus frutos. Un hombre o una mujer que administra los recursos con sabiduría producirá frutos de pasión radical, la salvación de almas, milagros, entrenamiento y equipamiento, lo que significa que generarán discípulos y tendrán provisiones. Las iglesias en el cuerpo de Cristo necesitan ser muy transparentes y honestas en el ámbito financiero, necesitan mantener un estándar divino de integridad, no uno mundano. La mayoría de los líderes en el cuerpo de Cristo a quienes se les ha confiado la administración de las finanzas tienen corazones sinceros y nobles para cumplir la voluntad de Dios y amar a las personas. Por el contrario, los ministerios que terminan aprovechándose de sus seguidores parecen tener buenas intenciones, pero por lo general no son confiables por sus motivos impuros. A decir verdad, hay cientos de miles de líderes y no todos son responsables ante sus congregaciones ni ante la voluntad de Dios. No es la responsabilidad de cada feligrés corregir esto, es de Dios. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como feligreses conocer a los hombres o mujeres que nos están guiando, para así solo servir a la causa de quienes han sido llamados. Por ejemplo,
Digamos que tus ingresos o las ganancias de tu empresa son cientos de millones cada año y vas a una iglesia local pequeña que tiene un poco más de 100 miembros. Si pagas el diezmo a esa congregación podrían ser millones al año. Supongamos que su presupuesto es de solo unos cientos de miles de dólares. El dinero adicional que podría ser una bendición también podría arruinar inmediatamente a la iglesia si no tiene la visión o el carácter para administrar las finanzas propiamente. Aquellos que el Señor bendice con riqueza deben primero forjar una relación de confianza con las organizaciones ministeriales que reciben los diezmos y las ofrendas. Puede que a algunos ministerios no les guste oír esto, pero la distribución de la riqueza es algo por lo que un individuo debe responder ante Dios. Dios bendijo con riqueza a unos amigos míos muy queridos y ellos sintieron deseos de donar financieramente a varios lugares, pero su pastor les dijo que no estaban siguiendo un modelo bíblico y que Dios los maldecería por robarle a la iglesia. Estas pobres personas, que por sí solas daban mucho más que todos los miembros de la iglesia juntos, estaban confundidas, y por eso un yugo pesado cayó sobre ellas. En contra de la guía del Espíritu Santo, le dieron todo al pastor. No hace falta ni decirlo, pero en un año la iglesia se desmoronó y el pastor fue acusado de adulterio y de haber lavado dinero de la cuenta de la iglesia. Señales de alerta. Cuando cualquier persona trata de controlar tus finanzas o recursos con la manipulación en vez de la inspiración, una señal de alerta debe proyectarse en tu corazón. Si Dios te ofrece la administración de recursos, ya sean grandes o pequeños, debes hacer dos cosas. Uno, dar el porcentaje que Dios te diga para apoyar al ministerio o iglesia familiar a la que perteneces y deja que sea un regalo gratuito sin ataduras. Dos, ser responsable de administrar sus finanzas con sabiduría y discernimiento. Y si Dios te está llamando para que seas un apóstol de las finanzas, y si te está entrenando para que te unas a su propósito de fundar y construir las estructuras del reino, o para que des a otros que van a construirlas, no llamará a otros a administrar tus recursos por ti. Son los testigos infieles de la iglesia los que nos llevan a poner todas nuestras finanzas a los pies de los apóstoles, para que así ellos puedan construir con nuestros recursos. Es posible que Dios te llame para que seas un apóstol de las finanzas. Y si te está entrenando para que te unas a su propósito de fundar y construir las estructuras que una persona con la mentalidad del ministro no podría ver. Mis amigos que donaron tantísimo dinero a su iglesia cometieron un grave error, puesto que al ser ellos la pareja que sostenía la iglesia, terminaron en una posición difícil. Y si el trabajo del marido les hubiese exigido mudarse, su iglesia podría haberse desmoronado por su dependencia a una sola persona. Además, si su pastor ya tenía dinero en exceso y no logró que su iglesia creciera más allá de 100 personas después de varios años, ¿por qué querría Dios que esta pareja invirtiera más dinero en una estructura sin visión? Por su mala doctrina, esta pareja sintió incorrectamente la responsabilidad de darlo todo. Dios ha colocado dentro de cada uno de nosotros el deseo de administrar recursos. Toda civilización gira en torno a esto. No es un deseo carnal arraigado en el materialismo y la avaricia. Es un deseo basado en la espiritualidad. Dios quiere que disfrutemos de administrar los recursos que nos está dando. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Primera de Timoteo 6:10. Aunque el versículo anterior se cita erróneamente, este no dice que el dinero es malo. El dinero, como cualquier otra provisión, es neutral. En realidad, la actitud del corazón, avaricia, miedo y ansiedad hacia el dinero es lo que determina si es bueno o malo. Dios busca más allá de los formatos, estructuras y programas que nosotros llamamos religión, busca a través de las paredes de visiones y definiciones que los humanos han establecido para alabarlo. Dios ama a los edificios y a las personas, pero sus ojos van de un lado a otro e incluyen a todo el mundo como su herencia. Dios escudriña los corazones y el carácter de los seres humanos para encontrar administradores de sus recursos y personas que sean vehículos para un espíritu superior y que puedan cumplir los deseos de su corazón. Como amantes de Dios debemos unirnos y sacrificar cuanto nos sea posible de nuestro dinero, servicio y amor, sin ponerle precio a lo que damos. La realidad es que nuestro amor nos motivará a dar. Si nos abstenemos de entregar con obediencia un porcentaje considerable de nuestro dinero para tener un estilo de vida sacrificado, por lo general mucho más que un 10%, entonces quedaremos expuestos a la opresión del enemigo en nuestras finanzas. La cifra del porcentaje de nuestros recursos y que es considerado sacrificado es algo individual y fluye desde nuestra relación personal con el Señor. No creo que Dios nos juzgue por no dar, pero cuando damos, abrimos la puerta para que Dios se mueva en el reino físico.
En nuestro carácter, estilo de vida, finanzas, salud y muchas otras áreas, cuando no damos con sacrificio, nuestro tesoro se limita a lo que recibimos en la tierra, porque no hemos abierto la puerta para que Dios se mueva por esta avenida, la cual es tan importante para Él.